En la oscura y siniestra sombra de los años 80, un asesino acechaba en las carreteras de Estados Unidos, dejando un rastro de horror y misterio a su paso. Aunque Robert Ben Rhodes se encuentra actualmente tras las rejas por 3 asesinatos, las autoridades temen que su macabra historia se extienda mucho más allá. Se cree que el asesinato de Truck Stop pudo haber arrebatado la vida de hasta 50 mujeres mientras recorría las solitarias carreteras del país. En este video, adéntrate a la perturbadora historia de cómo Rhodes se convirtió en una de las figuras más temibles de la década, desatando el pánico y la desesperación en cada parada de camiones que visitaba. Prepárate para adentrarte en los recovecos más oscuros de la mente de un asesino despiadado y descubre los escalofriantes detalles que rodean su siniestro legado. Eso sí, antes de seguir, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para así poder estar al tanto de todo nuestro nuevo contenido. Ahora sí, empecemos. Robert Ben Rhodes, también conocido como el asesino de la gasolinera, es un criminal estadounidense con una historia siniestra. Nacido el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluff, Iowa, Rhodes se ganó su apodo debido a su ocupación como camionero y a los horrores que cometió mientras viajaba por las carreteras de Estados Unidos. Fue condenado por 3 asesinatos, pero tenía 2 juicios más programados que finalmente se retiraron debido a los deseos de las familias de las víctimas. Sin embargo, las sospechas sobre su escalofriante actividad van mucho más allá. Se cree que Rhodes torturó, violó y asesinó a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. ¿Cómo se llega a esta conclusión macabra? La evidencia se basa en datos sobre sus rutas en camiones y las mujeres que desaparecieron durante esos años. Las coincidencias entre sus movimientos y los perfiles de sus víctimas son inquietantes. Cuando finalmente fue capturado, Rhodes admitió haber estado llevando a cabo estas actividades durante 15 años. Pero eso no es todo. Rhodes también tenía una perturbadora costumbre. Tomaba fotografías de algunas de sus víctimas. La imagen más conocida es la de su última víctima, Regina Kai Walters. La fotografió momentos antes de matarla en un granero abandonado en Illinois. Esta fotografía se ha convertido en un símbolo de la crueldad y la oscuridad que rodea a este asesino en serie. Robert Ben Rhodes nació en Council Bluff, Iowa, en 1945, aunque los detalles exactos de su crianza y juventud permanecen en gran parte desconocidos. Criado principalmente por su madre debido a la ausencia de su padre, quien servía como soldado en el ejército de los Estados Unidos en Alemania Federal, Rhodes experimentó una infancia aparentemente normal. A medida que crecía, Rhodes se involucraba en una variedad de actividades extracurriculares en las escuelas a las que asistía, desde el fútbol americano hasta la lucha libre, pasando por los coros y los clubes franceses. Rhodes demostraba ser un joven activo y aparentemente integrado a la comunidad. Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente normal se escondía un lado oscuro y perturbador. En cuanto a su historia criminal durante la secundaria, Rhodes fue arrestado a los 16 años en 1961 por manipular un vehículo y nuevamente a los 17 años en 1962 por una pelea en público. Tras graduarse en la Monticello High School en Monticello en 1964, se unió a los Marines. Ese mismo año, su padre fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 12 años y luego se suicidó mientras esperaba a juicio. Poco después, en 1967 o 1968, Rhodes fue despedido sin honores del ejército debido a su participación en un robo. Después de ser dado de baja de los Marines a finales de los años 60, Rhodes asistió brevemente a la universidad antes de abandonarla. Luego intentó unirse a las fuerzas del orden, pero su pasado deshonroso en los Marines le impidió lograrlo.
Durante las décadas de los 70 y 80, se casó 3 veces y tuvo un hijo con su primera esposa. Si estás disfrutando del contenido, recuerda suscribirte y darle like. Tu aporte nos ayuda a crecer y a cambio obtienes contenido de primera mano. Ahora sí, continuemos. Seguidamente trabajó en tiendas, supermercados, almacenes y restaurantes. Finalmente se convirtió en camionero de larga distancia. Sus intereses personales y pasatiempos incluían involucrarse en la escena BDSM durante los años 80. También durante esta década supuestamente abusó verbal, física y sexualmente de su tercera esposa, Deborah Rhodes. Se cree que Rhodes cometió su primer asesinato en noviembre de 1989, aunque solo fue acusado por una víctima anónima de secuestro y tortura. La víctima, una joven de 18 años sin hogar, se mostró reacia a presentar cargos cuando Rhodes fue detenido, temiendo que no le creyeran a pesar de las pruebas existentes. En su declaración a la policía, expresó: "No veo ningún beneficio en presentar cargos. Sería solo mi palabra contra la suya. Si hubiera alguna prueba, denunciaría y presentaría cargos". Más tarde, se descubrió que ella tenía miedo de Rhodes después de haber soportado 2 semanas en su camión. Rhodes había convertido la cabina del camión en su propia cámara de tortura personal, donde retenía a mujeres durante semanas torturándolas y violándolas. Otras personas argumentan que Rhodes cometió su primer asesinato en 1970. Cazaba autoestopistas y prostitutas en las paradas de camiones. Sus primeras víctimas confirmadas fueron Candace Walsh y su esposo, Douglas Sikowski, en enero de 1990. La pareja estaba haciendo autostop cuando Rhodes los recogió en su camión durante un viaje de larga distancia. Mató inmediatamente a Sikowski y abandonó su cuerpo en el condado de Sutton, Texas, donde fue encontrado más tarde. No se le identificó hasta 1992. Retuvo a Walsh durante más de una semana, torturándola y violándola repetidamente antes de abandonar su cuerpo en el condado de Millard, Utah. Un mes después de la muerte de Walsh, Regina Kai Walters, de 14 años, y su novio, Ricky Lee Jones, ambos adolescentes fugitivos de Pasadena, Houston, desaparecieron. Al igual que con Sikowski, se cree que Rhodes mató a Jones después de recogerlos y retuvo a Walters. Las fotografías encontradas en la casa de Rhodes confirmaron que mantuvo a Walters durante mucho tiempo. Según el crecimiento de su cabello y los hematomas, el cuerpo de Jones fue encontrado el 3 de marzo de 1991 en el condado de Lamar, Mississippi, aunque no se le identificó hasta julio de 2008 en el condado de Bond, Illinois. Jones había sido acusado in abstinencia del asesinato de Walters. En la madrugada del 1 de abril de 1990, el oficial Mike Miller de la patrulla de autopistas de Arizona encontró un camión estacionado en el costado de la L10 con las luces de emergencia encendidas. Al inspeccionar el interior, descubrió a una mujer desnuda, esposada y gritando. Junto a ella estaba un hombre que se identificó como el conductor del camión. Rhodes fue arrestado y acusado de asalto agravado, agresión sexual y detención ilegal después de no poder explicar la situación. El detective Rick Barnard, tras más investigaciones, estableció una conexión con un caso en Houston y notó un patrón que se extendía durante al menos 5 meses. Posteriormente, al registrar la casa de Rhodes, la policía encontró fotografías de una adolescente desnuda que luego se identificó como Walters, cuyo cuerpo se había encontrado en septiembre de 1990. También habían fotos de Walsh, cuyo cuerpo se descubrió en octubre. En 1994, Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Centro Correccional Menard en Chester, Illinois, por el asesinato premeditado de Regina Kai Walters. Sin embargo, en 2005 fue extraditado a Utah para enfrentar acusaciones relacionadas con las muertes de Candace Walsh y Douglas Sikowski. Debido a las solicitudes de las familias de las víctimas, los cargos fueron levantados en el año 2006 y Rhodes fue devuelto a la prisión.
Más tarde, Rose fue extraditado a Texas por el asesinato de Walters y Jones. Con el fin de evitar la pena de muerte, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de ambos asesinatos, lo que resultó una segunda condena a cadena perpetua. A pesar de tener otras condenas en Texas, Rose continúa cumpliendo su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Centro Correccional Menard, en Chester, Illinois. Es importante recordar que, detrás de las fachadas cotidianas, a veces se ocultan los monstruos más terribles. La historia de Robert Ben Rose es un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. ¿Y tú? ¿Habías escuchado sobre este asesino? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, que lo estaremos leyendo a la brevedad posible. Tu opinión es muy importante para nosotros. Esto ha sido todo por ahora. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría a seguir creciendo en la plataforma. Activa las notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!